¿Cómo están? ¿Todos bien? No me fallen, ustedes son la reunión más alivianada que hay en la semana, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Se me están quedando dormidos o qué onda? ¿Qué pasó? ¿Es el frío o qué pasa? ¿No? ¿Sí están despiertos? Eso es todo. Pues si estás despierto, da el mejor aplauso que puedas para Dios. Aleluya. Gracias a Dios porque podemos estar aquí el día de hoy. Y ¿ya saludaste a las personas que están ahí en tu fila? Sí, ya las saludaste. Si no, voltea, sonríeles, dile qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Y pues vamos a darle. Cuando estaba joven había un predicador que admiraba mucho y recuerdo que lo escuchábamos y decía el director del instituto donde estudié y nos decía, nos hablaba él también de ese predicador y él me decía, es uno de mis predicadores favoritos y el director nos decía, es que predica con mucha pasión y luego tenía una voz ronca y nuestro director, yo me acuerdo que nos decía, es que tiene una voz como de león cuando está hablando y predicando la palabra. Y yo le decía, Señor, dame esa voz un día, y hoy creo que es ese día. He andado ronco esta semana y he andado con un poco de problemas en la garganta, pero eso no nos va a detener para dar el mensaje que tenemos que dar el día de hoy. Y voy a aprovechar esta voz para hablarte con esa voz de león y cumplir mi sueño de predicar como ese predicador. Y vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Y si tienes tu Biblia, búscalo. Y no solamente búscalo, sino subráyalo, apártalo, sácale screenshot, no sé cómo lo hagas, pero aparta este pasaje porque es importante y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y mientras estoy hablando, estate ahí orando por mí, que la voz me dure, por lo menos a lo que acabe este mensaje y el de la segunda reunión. Algunos dijeron, vamos a estar bien hoy porque va a ser un mensaje breve, pero yo creo en un Dios de milagros y yo creo que me va a dar voz como para predicar una hora. Entonces vamos a darle. Efesios 6, versículo 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Les parece si hacemos una oración? Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir este mensaje, Dios. Gracias porque yo sé que es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia que hoy podemos estar aquí, señores, solamente por tu gracia. Y te pido que tú nos ayudes a entender la verdad, el principio que tú quieres que sea entendido en nuestro corazón en esta mañana. Que este mensaje sea entregado con fidelidad a tu palabra, Señor, con autoridad, y que sea por medio de tu Espíritu Santo haciendo eco en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, iglesia, semilla de vida, el título del mensaje de hoy es Estamos en guerra. Semilla de vida. Los que vienen dormidos el día de hoy, despierten porque estamos en guerra. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado? Voltea con tu vecino y dile, hey, estamos en guerra, estamos en guerra. Mientras preparaba este mensaje, vino a mi memoria una conversación que tuve con un amigo hace algunos años, año 2010 para ser preciso. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico y un día, conversando con este amigo, me contó cómo vivió
la fecha del 11 de septiembre del año 2001. ¿Quién recuerda esa fecha? ¿Quién tiene presente esta fecha? 11 de septiembre del año 2001. Aquel día que quedó grabado para siempre en la historia mundial. Y hablando con este amigo, él me decía que esa mañana él estaba viendo las noticias como cualquier otro día, hasta que vio en vivo lo que todos vimos: los ataques, aquellas torres cayendo, personas desesperadas, el mundo entero al borde del colapso. Algunos de ustedes lo recuerdan bien. Pero mientras muchos estaban confundidos, sorprendidos o quizá con miedo, este amigo me decía que él sintió algo muy distinto a lo que tú y yo sentimos ese día. Él me dijo en esa conversación que fue una de esas conversaciones que por alguna razón se te quedan grabadas. No sé si te ha pasado que hay conversaciones que se te quedan grabadas, se te quedan bien presentes, y esa fue una de esas conversaciones para mí. Y él me dijo: Roy, en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Supe que mi país iba a entrar en guerra y supe que yo iba a ir a esa guerra. Mi amigo era un Marine de los Estados Unidos. Y me impresionó más aún cuando él me dijo, horas después de ver esas imágenes, él me dice: yo ya estaba en un avión rumbo a un país que no conocía, preparado para entrar en una batalla que yo no había elegido. Y él me decía: yo no busqué esa guerra, yo no la pedí, yo no la provoqué, pero de alguna manera la guerra llegó a mí. Y como Marine del ejército de los Estados Unidos, él tenía que estar listo. La guerra había llegado y él no podía ser indiferente ante esa realidad. Tenía que levantarse y luchar. Lo que yo te estoy tratando de decir, y lo que por eso te leí este pasaje al principio, es que iglesia, estamos en guerra. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Tenemos un enemigo en común, y ese enemigo quiere robar, quiere matar y quiere destruir los planes que Dios tiene para nuestra vida. Ese enemigo quiere destruir las cosas que Dios está construyendo en tu familia, las cosas que Dios está construyendo en tu vida personal, las cosas que Dios está construyendo en tu vida espiritual también. Y no podemos permanecer indiferentes ante esa realidad. Escuché también una vez la historia de un soldado que en medio de una expedición vio pasar un proyectil. Entonces él vio pasar un proyectil y ese proyectil explotó cerca de donde estaban, y volteó con su superior y le dijo: ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? ¿Qué sucede? ¿Por qué explotó esto? Así que ese superior volteó y le dijo: estamos en guerra. El entrenamiento terminó. Esto no es una práctica, esto es una guerra real. Reacciona, despierta. Esto es una realidad. Y es gracioso, pero la realidad es que en ocasiones así es como enfrentamos la guerra en nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta de que estamos en guerra hasta que vemos que algo estalla en nuestra vida. En ocasiones caminamos nuestra vida cristiana sin tener conciencia de que hay una guerra espiritual librándose a nuestro alrededor. Y hay proyectiles que llegan a nuestra vida, estallan y nos sorprenden, y nos preguntamos: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Gracias, Johnny, muchas gracias. Pero no quiero que se me vaya mi voz de león. Al ratito me las tomo. Entonces no tenemos conciencia de esto hasta que un proyectil pasa y estalla a nuestro alrededor. Y decimos: ¿qué está pasando? Y es entonces cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta que hay una guerra espiritual librándose a nuestro alrededor. Alguien dijo alguna vez que lo peor que puede hacer un soldado es estar en guerra sin saberlo. Y lo segundo peor es saberlo
pero no estar equipado, no estar preparado para esa guerra. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere evitar con nosotros cuando escribe el capítulo 6 de Efesios: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? Por eso Pablo escribe esto. Y hay 3 cosas que quiero que te lleves el día de hoy respecto a esto. Número 1, la guerra es una realidad. Lo primero que quiero que te lleves es: abre tus ojos, estamos en guerra. Semilla de vida, abre tus ojos, estamos en guerra. No camines por la vida como ese soldado que creía que estaba en una expedición, cuando lo que estaba era en una guerra. La guerra es una realidad, no es una idea simbólica o poética. Cuando Pablo escribe esto, es algo real, es algo que está a nuestro alrededor. Ahora, tu lucha no es una lucha contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Y eso es algo que es bueno aclarar, porque a veces creemos que la guerra es contra personas que están a nuestro alrededor. Y no, tu guerra no es contra personas, tu guerra es espiritual. Todos estamos en guerra, lo creamos o no. Hay una batalla que nos rodea, hay una batalla que está rodeando nuestra familia, y tenemos que enfrentarla. Como este amigo que despertó esa mañana y supo que su vida iba a cambiar, porque su país entraba en guerra, y él decía: yo supe que yo tenía que ir a esa guerra. Quizá hoy sea la mañana en la que abras tus ojos y te des cuenta que hay una guerra a tu alrededor y tú tienes que luchar esa batalla. Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque si no reconocemos que hay una batalla, entonces no usaremos una armadura para defendernos. Porque si no reconocemos que hay un mundo espiritual, no podemos atacar desde ese terreno a esa guerra. Vamos a querer, ¿sabes qué es la tendencia? Cuando no podemos reconocer que hay un mundo espiritual, cuando no podemos reconocer que hay una guerra espiritual a nuestro alrededor, la tendencia va a ser querer resolver todo con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, porque ignoramos que hay una batalla espiritual. Y entonces todo lo que sucede asumimos que tiene una razón que yo puedo resolver con mi inteligencia o con mis recursos. Pero hay cosas que solamente vamos a vencer haciendo una lucha espiritual. Es por eso que es importante reconocer que hay una guerra espiritual a nuestro alrededor, porque si no hay conciencia, no hay resistencia, no hay lucha, no hay oposición. Hay que desarrollar ese sentido espiritual en nuestra vida y saber, por ejemplo, que la ansiedad que estás atravesando no siempre va a ser un problema emocional. A veces puede ser un ataque del enemigo a tu vida. Que la confusión que puedes atravesar en la vida no siempre va a tener una razón, no siempre va a ser una falta de información. A veces es la guerra que el enemigo está haciendo en tu vida, y tendrás que contrarrestarla con las herramientas del mundo espiritual. Cuando eres consciente de esto, sabes que la división no siempre es un asunto personal, a veces es algo espiritual. Así es que, número 1, seamos conscientes de que hay una guerra a nuestro alrededor. Número 2, buenas noticias. Puedes decirle a que está a tu alrededor: buenas noticias. Y de paso, si alguien de producción pudiera apagar los ventiladores que están aquí al lado, por favor. Perdón, yo sé que se ocupan, pero creo que me están dando el airecito y me están... Gracias. Número 2, buenas noticias. Empezamos esto con una noticia un poquito trágica, ¿no? Hay una guerra a nuestro alrededor, es una realidad.
Pero hay buenas noticias y eso también es una realidad. Y la buena noticia es que tenemos una esperanza en medio de esta guerra. Tenemos una esperanza en medio de esta guerra. Yo pensaba que iban a subir los amenes y ahora bajaron. Tuve 1, ahora tuve 0. Tenemos una esperanza en medio de esta guerra. Nomás dicen amén porque les digo. ¿Y cuál es esta esperanza? La esperanza es que si tenemos y si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Si estamos en Cristo, si nuestra vida está firme en Cristo, a pesar de que hay una guerra, a pesar de que hay cosas sucediendo a nuestro alrededor, tú no tienes nada que temer. Es por eso que Pablo inicia en Efesios capítulo 6 versículo 10 diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo con esto, Pablo no dice sean fuertes nada más. Pablo no dice estén firmes. Pablo no dice échenle fuerza, échenle carácter, échenle todo lo que tienen. No, Pablo dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que la batalla es real, los ataques son reales, los problemas son reales. Pero sabes una cosa, Dios es más real que esa batalla. La victoria de Cristo es también real en nuestra vida. Su poder, su fortaleza son reales para nuestra vida también. Y mientras nuestra fuerza venga de Dios, ahí te va un tip y una clave para enfrentar estas batallas. Mientras tu fortaleza venga de Dios, mientras no estés luchando en tus propios recursos y en tus propias fuerzas y en tu propia inteligencia, sino con la fuerza de Dios, tú no vas a pelear esa batalla para ver si ganas. Tú vas a pelear desde la victoria que Cristo ya ganó. Tú no vas a pelear esas batallas con incertidumbre de a ver si gano o a ver si pierdo. Tú vas a pelear esas batallas firme en Cristo, consciente de que Cristo ya venció. Romanos 8, versículo 37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es que en Cristo el enemigo no puede derrotarte. En Cristo el enemigo no puede derrotarte, pero ¿sabes lo que va a intentar? Va a intentar distraerte. Y su estrategia es simple. ¿Cuáles son algunas cosas que el enemigo va a traer a tu vida para distraerte? Cuando estás luchando esa batalla y estás fortaleciéndote en Cristo, el enemigo va a traer miedo. Hay personas que el enemigo los va a distraer a partir del miedo. Mentiras, desánimo. Si hay alguien que está atravesando desánimo, muchas veces ese desánimo puede venir de parte del enemigo, porque ahí es donde te va a distraer de la victoria que Cristo ya te dio. Pero sabes, ninguna de estas cosas tiene poder sobre alguien que confía en Dios. Si tú estás firme en Cristo, podrás decir, como decía el salmista en el Salmo 91 versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y el enemigo no puede quitarte lo que Dios te dio. Quiero repetirte esto: el enemigo no puede quitarte lo que Dios te dio. La restauración que Dios te dio, el enemigo no te la puede quitar. La sanidad que Dios te dio, el enemigo no te la puede quitar. El enemigo no te puede volver a donde Dios te sacó, pero va a intentar que lo olvides con todos sus recursos. Va a intentar debilitarte, va a intentar distraerte, va a intentar que creas sus mentiras para que vuelvas tú solo a dirigirte hacia aquel lugar donde Dios te sacó. Pero mientras tu fortaleza está en Cristo, mientras tú te mantengas firme en la presencia de Dios, el enemigo no tendrá ningún poder sobre tu vida.
Lo cual me lleva al tercer punto. Y es algo de lo que nos habla Pablo en este pasaje de Efesios. Y tú lo puedes leer completo en casa. El tercer punto es: ponte una armadura. Hay una armadura que la Biblia nos enseña que podemos ponernos para luchar esta batalla. Estamos en guerra, necesitamos ponernos la armadura. No sé si has visto esas películas cuando los soldados entran en guerra. ¿Qué es lo primero que hacen? Se cambian su vestimenta. Si has visto esas películas, ¿no? Donde están la típica escena, los soldados en el cuartel con sus pantaloncitos, su playera, entrenando. Viene la guerra, cortan la escena, aparecen ahora con su casco, su metralleta, su chaleco, se van poniendo la armadura. Bueno, iglesia, hay una armadura que nosotros nos podemos poner. Y toma nota de esto si puedes, porque esta es la armadura con la que vamos a resistir y con la que vamos a luchar esta batalla. Número 1, lo primero que nos habla Efesios es el cinturón de la verdad. Vete imaginando, si alguien está tomando notas, vaya tomando notas. Ponte ahí, dibuja un soldado y vele poniendo ahí lo que te voy diciendo. Cinturón, el cinturón de la verdad. Número 1, si tú quieres luchar esta batalla, tienes que ponerte el cinturón de la verdad. La verdad va a sostener nuestra vida. Sin la verdad en nuestra vida, las cosas se caen. Necesitamos caminar en la verdad. Hay personas que están perdiendo la batalla el día de hoy solamente porque no han tomado la decisión de caminar en la verdad. Y es que número 1, si tú quieres luchar esta batalla, permanecer firme, vive una vida de verdad. Renuncia a las mentiras que tengas que renunciar en tu vida. Renuncia a aquellas mentiras que has sostenido en tu vida y que te están destruyendo y que están abriendo puertas para que el enemigo entre en tu corazón, para que el enemigo entre en tus pensamientos. Número 1, el cinturón de la verdad. Número 2, dice la coraza de justicia. Vístete con la coraza de la justicia. Ahora, ¿qué justicia está hablando aquí? La justicia de Cristo, no tu justicia. Y aquí debemos entender esto, porque a veces queremos hacer justicia, pero queremos que Dios haga justicia conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Y qué crees? La justicia de Dios es bien diferente a la justicia que tú crees. ¿Qué crees? La justicia de Dios a veces no va a parecer justicia para ti. Es que no es justo. Es que la justicia de Dios es una justicia llena de gracia. Ponte la coraza de la justicia para tu vida, porque sabes, algunos no pueden ni siquiera tener esa justicia de gracia para su propia vida y siguen caminando con la culpa de los errores del pasado. Y para algunos de nosotros, lo primero que tiene que funcionar esta justicia es perdonándonos a nosotros mismos de las fallas y los errores que hemos cometido en el pasado. Y por eso no avanzamos, porque seguimos culpándonos de los errores que nos marcaron en un pasado. Así es que necesitas ponerte la coraza de la justicia y decir: yo he sido restaurado, yo he sido perdonado. Si Dios me perdonó, yo mismo me voy a perdonar de mis fallas y mis errores. Pero esta coraza de justicia también nos hace caminar lejos de condenación y de acusación hacia los que nos rodean. Deja de condenar a los que te rodean, deja de acusar a los que te rodean, porque ya hay un acusador, se llama Satanás. Y cuando tú te conviertes en un acusador o una acusadora, estás haciendo la chamba del diablo. No se me queden viendo así. Está en la Biblia, el acusador es Satanás.
¿Y a quién le estamos haciendo la chamba cuando vivimos siendo acusadores de los que nos rodean? Vamos a pasar a la siguiente porque ya se pusieron muy serios. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de paz. Un calzado de paz. Dios quiere que camines firme. Dios quiere que camines con paz. Pero no cualquier paz, la paz que viene del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? La obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que va a traer paz a tu vida. El calzado tiene que ver con nuestros pasos, tiene que ver con dónde estamos parados, tiene que ver con algo que nos protege. Uno se pone un calzado y cuando tú te pones un calzado, puedes caminar con tranquilidad y con seguridad por lugares donde no podrías caminar si no tuvieras un calzado. ¿Cierto o no es cierto? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien ha caminado alguna vez en la grava sin zapatos? ¿Y cómo se siente? No puedes caminar a gusto. Depende si traes más callos. Algunos traen más callos que otros y aguantan más, pero de todos modos te incomoda. Pero ¿cuántas veces hemos pasado por la grava con un calzado y no pasa nada? Porque cuando te pones el calzado correcto vas a poder atravesar por terrenos que no podrías atravesar sin ese calzado. Lo que te estoy diciendo con esto es que cuando te pones el calzado del evangelio, cuando tus pies, cuando tus pasos, cuando tu vida está fundamentada sobre la verdad del evangelio, tú vas a poder mantenerte firme en circunstancias donde otros no se podrían mantener firmes. Tú vas a poder caminar. Es como decía el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso tengo paz en mi corazón. Por eso, aunque hay aflicción, tengo paz en mi corazón. Por eso, aunque hay tribulación, tengo paz en mi corazón, porque tengo el calzado del evangelio de paz. Siguiente, el escudo de la fe. La fe apaga las flechas encendidas del enemigo, dardos que van a llegar a tu vida. Sabes, hay ataques del enemigo que solamente los vas a detener con una fe robusta. Hay ataques que van a llegar a tu vida, hay ataques que van a llegar a tu familia, y solamente a través de la fe, a través de ese escudo, es que vas a poder salir bien librado de esos dardos. Camina por fe. Camina por fe. Da pasos de fe. ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso de fe en tu vida? Porque a lo mejor podemos decir fácilmente: sí, hay que caminar en fe, hay que tener fe, hay que avanzar en fe, pero luego vas a tu vida real y todo lo que haces, todo lo tienes que tener calculado. Nunca das un paso de fe. Nunca das un paso. Ahora, no estoy diciendo que te aloques y vivas la vida tomando todos los riesgos. No, una fe con entendimiento que viene como resultado de la presencia de Dios en tu vida. Y cuando Dios te dice: hey, dale para acá, no tienes ninguna certeza, no te voy a dar ninguna certeza, solamente con fe vas a confiar que yo te voy a sostener. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por fe? Siguiente. No se me acabó la voz, pero el tiempo sí se está acabando. El casco de la salvación. Esto es bien importante. El casco de la salvación. Es una de las primeras partes que necesitamos proteger en medio de la batalla: nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón,
de pensamientos. El casco de la salvación. Guarda tu mente. Los principales ataques del enemigo van a llegar a tu mente. Guarda tu mente, tus pensamientos. El casco de la salvación te recuerda quién eres y a quién perteneces. Tiene que ver con identidad. Una identidad sana, una identidad restaurada. Tú eres un hijo de Dios. La salvación tiene que ver con tu identidad. Dios restauró tu identidad. Tal vez hubo personas a tu alrededor que destruyeron esa identidad a lo largo de tu vida, con mentiras, con acusaciones, calificativos que estuvieron poniendo todo el tiempo sobre ti. Próximamente estoy trabajando en un mensaje donde voy a hablar acerca de esto, pero lo toco rápidamente. Hay personas que vienen cargando con problemas en su identidad por heridas que alguien más abrió en su vida. Tal vez alguien distorsionó tu identidad cuando pusieron palabras, etiquetas sobre tu vida que te marcaron. Ya has caminado con eso. Tal vez fueron tus propios errores, tus propias malas decisiones que te hicieron abrazar una identidad errónea en tu vida. Y ahí el diablo aprovechó para ganar terreno en tu vida. Y ahora estás luchando porque te creíste la mentira de que tus errores definían quién eras tú. Porque te creíste la mentira de que esas personas que te hablaron palabras de destrucción a tu vida tenían la capacidad de definir quién eras tú. Pero no es así. Tú eres quien Dios dice que eres. Tú eres un hijo, una hija amada de Dios. Ahí en la cruz donde Cristo entregó su vida, lo hizo para restaurar tu identidad. Tú no eres un adúltero. Tú no eres un infiel. Tú no eres un drogadicto. Tú no eres un alcohólico. Tú no eres un mentiroso. Tú eres un hijo de Dios. Pero el enemigo va a querer llegar a recordarte todo el tiempo y atacar tu identidad. Pero es entonces cuando tú vas a sacar el casco de la salvación y vas a decir, en contra de todo pensamiento del enemigo, yo sé quién soy, porque Cristo me salvó. Yo no voy a volver atrás porque Cristo me salvó.
Mis hijos no van a cargar las consecuencias de mis errores, porque Cristo me restauró y Cristo los restaurará a ellos. Ponte el casco de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Tenemos un cinturón, tenemos una coraza, tenemos calzado, tenemos un escudo, tenemos un casco, pero tenemos un instrumento para defendernos. Y ese instrumento es la palabra de Dios. ¿Con qué te estás defendiendo de los ataques del enemigo? ¿Con qué te has estado defendiendo de los ataques del enemigo? Con un plan. Tengo un plan, tengo una estrategia, yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer para que mi vida no fracase. Tengo planes para que mi vida espiritual no se derrumbe. Tengo estrategia, tengo cosas, tengo recursos para que mi vida no se derrumbe. Eso no es lo que te va a defender en la guerra espiritual. Lo único que te va a defender es la palabra de Dios, que se haga vida en tu corazón. Y eso es la única herramienta que el Señor te está dando para defenderte, la palabra de Dios. Refúgiate en su palabra. Cuando Jesús fue tentado, se defendió con la palabra. Memoriza su palabra, abraza su palabra, vive su palabra, y tendrás una espada de doble filo para defenderte ante los ataques del enemigo. Y quiero invitarte a que te pongas de pie ahí. Y me gustaría que hiciéramos una oración. Sabes, leí esto y me gustó mucho. Alguien dijo que la oración es el aire, es como el oxígeno de la guerra espiritual. La oración es el aire, necesitamos ese aire. Cuando dejamos de orar es como que se nos está acabando el aire en la guerra espiritual. Tú no vas a poder sostener esta batalla sin oración. O como lo decía mi abuelo, cuánta razón tenía mi abuelo. Cuando me daba uno de sus consejos y me decía, hey, con su voz fuerte, que siempre parecía que te estaba regañando. Y él me decía, hey, si oras más, pecas menos. Y si oras menos, pecas más. Y yo me quedaba como que, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es todo. ¿Quieres un consejo? Si oras más, vas a pecar menos. Si oras menos, vas a pecar más. Por lo tanto, ponte a orar. Y él me decía, levántate en la madrugada y ponte a orar. Amanece orando, duérmete orando, vive orando, porque entre más ores, menos ataques del enemigo van a prosperar en tu vida. Porque la oración es como el aire. Yo no me daba cuenta hasta que lo pude experimentar. Cuando dejamos de orar, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Así que quiero terminar este mensaje con una oración, pero también haciéndote un llamado para que tomes la decisión. Primero, que abras tus ojos y no seguir viviendo la vida como si no hubiera una guerra a tu alrededor.
Porque si seguimos caminando así, nos va a estallar un misil en las manos y ni cuenta nos vamos a dar de cómo llegamos ahí. A lo mejor tú dices, ahorita está todo tranquilo, todo va bien, las cosas están saliendo bien. Sigue ignorando la guerra y tarde o temprano va a estallar un misil en tus manos. Tarde o temprano va a estallar un misil en tu familia. Tarde o temprano va a estallar un misil en tus finanzas personales. Tarde o temprano va a estallar un misil en tus hijos. Deja de ignorar la guerra y no vuelvas a vivir un solo día sin ponerte la armadura. Y si tú quieres responder a este llamado, ahí en tu lugar, empieza a orar y dile: Señor, ayúdame a vivir con la armadura bien puesta. Ayúdame a vivir. Dile: Señor, hola, gracias por unirte al canal de Semilla de Vida San Luis Potosí. Te queremos invitar a que te unas a nuestras redes sociales también, para que te enteres de todas las actividades y recursos que tenemos para ti. Escríbenos, déjanos un comentario o alguna petición para que podamos orar por ti. Si deseas apoyar el ministerio económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.